Buenas, estoy haciendo este video para tratar de explicar la manifestación del coronavirus en nuestros cuerpos, ¿no? El coronavirus que está azotando a nuestra sociedad en este momento, el SARS-CoV-2. Eh, bueno, para esto he hecho unos dibujos. Eh, Aquí voy a empezar explicándoles el dibujo. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, ¿ya? Esto que vemos aquí corresponden a las células del epitelio de los vasos sanguíneos. Otras personas le dicen a esto endotelio y también se le puede decir la mucosa de la íntima del vaso sanguíneo. Eh, Ahora, ¿qué es lo que hace el coronavirus? Lo que hace bueno, seguiremos explicando lo que vemos aquí ya. Esto es el resto de la estructura del vaso sanguíneo. Ya hay varios tejidos. El más importante es el músculo liso. Solo lo he pintado de rojo. Esto amarillo de aquí es la matriz extracelular. Ahorita vamos a hablar de la matriz extracelular. Estos serían los glóbulos rojos. Aquí tenemos un glóbulo blanco y estas serían las plaquetas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace el coronavirus? El coronavirus lo que hace es destruir estas células. Probablemente en este proceso va a haber un glóbulo blanco, que hay de varios tipos, ¿no es cierto? Va a haber un glóbulo blanco que se va a comer esta célula al final porque el virus la va a haber destruido o la va a haber vuelto una célula que no funciona bien, ¿no? Entonces un glóbulo blanco se la va a comer y va a quedar un espacio. Va a quedar un espacio ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese espacio? Esta matriz extracelular contiene colágeno, una sustancia que se llama colágeno. En el momento en el que las plaquetas entran en contacto... Ah, perdón, esto no les he dicho, ¿no? Estos de aquí son las plaquetas. Estas de aquí son las plaquetas. Entonces, en el momento en el que las plaquetas entran en contacto con la matriz extracelular, automáticamente las plaquetas van a agruparse de esta forma, como están viendo aquí en el dibujo, y lo que van a hacer es formar un coágulo, ¿no es cierto? Un trombo se le dice. Ahora, este trombo lo que va a hacer es proteger el tejido hasta que éste llegue a regenerar, ¿no es cierto? Eso es cuando tenemos una herida, cuando sangra, ¿no es cierto? Ocurre exactamente el mismo fenómeno. ¿Y por qué es? Porque estas plaquetas están entrando en contacto con la matriz extracelular que está inmediatamente atrás aquí de estas células de la mucosa, de cualquier mucosa. Ahí tenemos muchos tipos de mucosas en el cuerpo. Eh, También se les dice, como les digo, epitelio. Este sería el epitelio escamoso simple. Eso es específicamente el tipo de célula que es este, ¿ya? Entonces, detrás de este epitelio hay una matriz extracelular y cuando las plaquetas entran en contacto con esto, automáticamente se agrupan de esta forma y forman un bloque, ¿me entienden? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? En los vasos sanguíneos que son muy angostos, como por ejemplo los que se encuentran en los pulmones, va a ocurrir esto y va a ocurrir una obstrucción. ¿Me entienden? Va a haber una obstrucción del flujo sanguíneo. La sangre ya no va a poder circular bien. Y eso va a hacer no solo que la persona no pueda respirar bien, sino que los tejidos del pulmón no se puedan respirar bien y cuando la persona trate de moverlos, se van a lesionar porque hay estas estructuras rígidas, ¿me entienden? Ahora, el cuerpo automáticamente lo que va a hacer es producir sustancias que son inhibidoras de la agregación, más comúnmente dichas sustancias anticoagulantes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Son de varios tipos, es un proceso súper complicado ese, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a pasar a una segunda etapa aquí en la manifestación de la enfermedad. En esta segunda etapa, la sangre va a haber, o sea, va a estar llena de esa sustancia que hace que genera una desagregación de las plaquetas. ¿Me entienden? Entonces esto ya no va a estar, o sea, ya no va a haber ya no van a estar así en forma de trompo, sino que van a estar libres, la sangre va a estar libre. ¿Por qué ocurre esto?
Porque la agregación de estas plaquetas es un fenómeno mecánico. Es un fenómeno que va a ocurrir automáticamente cuando se da este contacto con la matriz extracelular. Es un fenómeno mecánico. En cambio, este fenómeno de la desagregación de las plaquetas es un fenómeno inteligente. O sea, el cuerpo se da cuenta que hay una obstrucción de los vasos sanguíneos y automáticamente genera las sustancias necesarias para mantener el flujo sanguíneo bajo control. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como va a estar expuesto aquí el músculo liso, por ejemplo, o sea, estas células de aquí tienen muchísimas funciones, pero una de sus funciones va a ser la de lubricar este flujo. Esas son células lubricantes, son suaves. Y esta matriz extracelular es suave también. Entonces, esto es todo un mecanismo para disminuir el rozamiento. Cuando esto no está, o sea, aquí la matriz extracelular se va a vaciar, ¿no es cierto? Entonces, aquí se dan cuenta, está vaciada. Cuando esto no está, este rozamiento va a afectar al tejido muscular y se va a inflamar automáticamente. Entonces va a ocurrir esto. ¿Entienden? Esto es lo que va a ocurrir en la segunda etapa. Ya no va a haber un fenómeno de trombosis, sino que se va a inflamar todas estas zonas que carecen de epitelio o endotelio o mucosa, como sea. Todas estas zonas que se van a inflamar de esta forma. Entonces, bueno, no sé, aquí también estoy especulando, no soy un gran experto ni nada por el estilo, pero lo que yo pienso es que incluso pueden colapsar, o sea, si estos dos se tocan, puede colapsar el vaso sanguíneo, entonces ya no va a haber flujo. Y esto, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando la persona está durmiendo recostada sobre sus pulmones, o sea, ahí se van a aplastar los tejidos, pueden colapsar y se van a quedar así, o pueden estar simplemente inflamados. Entonces, bueno, yo pienso que debería existir una discusión profunda sobre este tema, sobre cómo responder a este tema. Yo pienso que la forma de manejarlo sería mediante el uso de los antiinflamatorios. Yo recomiendo utilizar la manzanilla porque la manzanilla es un antiinflamatorio efectivo y suave. O sea, me parece que no es tóxico, pienso que no es tóxico. Eh, entonces hay que tomar en cuenta que es una enfermedad que puede durar mucho tiempo. O sea, o sea, me parece que la cuarentena establecida son 40 días. Entonces, es mucho tiempo en el que puede estar en una enfermedad. Algunos dicen que se les pasa en 2 semanas, ¿no es cierto? Pero otras personas pueden estar hasta 40 días. Entonces, tienen que planificar el consumo de un analgésico, o perdón, no un analgésico, el consumo de un antiinflamatorio que le permita a la persona desinflamar su cuerpo de forma correcta sin intoxicarse, ¿no es cierto? Y, y bueno, o sea, espero que esta información les haya servido y espero que genere discusión. Nos vemos.